la declaración anual dentro del título cuarto de la ley de ISR, cualquier persona física que en un año de calendario haya obtenido ingresos está obligada a pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio o impuesto sobre la renta anual. Ahora bien, aquí debemos empezar a identificar tipos de ingresos, o sea, yéndonos directamente y esperando que no quede muy alejado. Entiendo que este programa pues está abierto, pero va dirigido principalmente a colegas. Pero bueno, de repente por ahí que se asoma el empresario, alguien que le interese el tema, pues vamos a tener que empezar a identificar dos tipos de ingresos que vamos a encontrar dentro de la ley impositiva. Por un lado, los ingresos grabados y por otro, los ingresos exentos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre unos y otros? Vamos a dejarlo muy sencillo, en un término muy general. Los ingresos grabados son aquellos que están sujetos a imposición, es decir, aquellos por los que estoy obligado al pago del impuesto sobre la renta. En el caso de los ingresos exentos, pues estoy hablando de aquello que sí la ley ubica o identifica en un determinado momento como ingreso, pero que la propia ley me señala, sabes que por la obtención de dichos ingresos no vas a estar obligado a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ya haciendo esa identificación, ahí volvería a la idea de inicio. Cualquier persona física que de origen obtenga ingresos en un año de calendario, pues tiene esta obligación de pagar su ISR anual como mediante la presentación de una declaración. Y ahí mismo lo que viene siendo el artículo 150, pues señala que esta obligación yo tendré que cumplirla durante el mes de abril del año posterior al ejercicio que se va a declarar. Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta, ¿no? La segunda, oye, pues fíjate que sí, la quiero presentar, de repente pues me meto ahí, le pucho, le cliqueo, me pongo a explorar la plataforma, el nuevo aplicativo y resulta que me da paga. Bueno, tendremos que voltear a ver. Específicamente hablábamos de un asalariado o comentabas tú de un asalariado. Hay que identificar que tenemos supuestos generales para estar obligados a la presentación de la declaración del ejercicio, pero también tenemos supuestos, pues vamos a llamarle específicos, ¿no? Para el título 1, dentro de este título 4, que refiere a la gente que percibe ingresos por salarios, bastaría ubicarnos en el artículo 98 para identificar en qué casos yo como asalariado estaría obligado a tener que presentar una declaración anual. Y justamente se prevé dentro de esos supuestos que maneja el artículo 98 que si yo es mi decisión, o sea, yo quiero presentarla por cuenta mía, independientemente que no me encuentre en alguno de los otros supuestos, pues dándole aviso a mi patrón, a mi empleador, puedo hacerme cargo de esta obligación, entendiendo que en principio, tratándose específicamente de los asalariados, insisto, quien tenía esa obligación, pues es el propio patrón o empleador, ¿no? De realizar el cálculo anual del trabajador. El propio artículo 97 señala las excepciones aplicables para el patrón o empleador, y el artículo 98 pues señala los supuestos en que en automático esa obligación pues va a ir a dar para con el contribuyente, ¿no? Entendiendo que el contribuyente pues es el propio trabajador. Cierro con esto, hago así rápido la conclusión. El artículo 150 me dice que estaría obligado a presentar declaración anual por la obtención de ingresos en un año de calendario. Sin embargo, ahí hay una excepción, me dice, exceptuando los ingresos exentos, ¿sí? O aquellos que ya hubieran pagado un impuesto definitivo. Más adelantito viene lo que yo considero una excepción a la excepción, ¿no? Me dice que cuando se dé el supuesto de que la totalidad de mis ingresos sea en un monto superior a 500,000 pesos, bueno, pues ahí me olvido de esa facilidad que tenía en principio, ¿no? Estaré obligado a declarar la totalidad de los ingresos, y cuando hablamos de totalidad, pues refiere a todo, ¿no? O sea, estaré obligado a declarar la totalidad de los ingresos, incluyendo aquellos que fueron exentos o que en su momento ya pagaron un impuesto definitivo. Ahora bien, regresando al capítulo 1, artículo 98, pues entendería que uno puede optar por presentar la declaración dando aviso a su empleador, pero para ello pues necesitaríamos algo que preponderantemente o que de una manera potencial
nos pueda arrojar un saldo a favor. Tú comentabas hace unos momentos, Fernando, pues muy seguramente eso será contar con un elemento que neutralice o que en cierta forma erosione la base. Situación que existe y que contempla el artículo 151, donde se nos habla de deducciones personales. Bueno, yo soy un trabajador, no caigo en ninguno de los supuestos del artículo 98, pero a lo largo del año efectué erogaciones que yo puedo identificar como una deducción personal al tenor del artículo 151, pues entonces dándole aviso, pues en automático esa obligación, porque yo así lo consideré, pues se entiende que ya es para mí trabajador. Y si no, podríamos entrar a los otros supuestos que contempla el artículo, ¿no? Que en este caso, si mis ingresos fueron mayores a 400,000 pesos en el ejercicio, que a lo mejor hubiera tenido 2 empleadores de manera simultánea, que obtenga ingresos de distintos capítulos del título cuarto. Y en virtud de ello, bueno, pues si yo ya me asomé, a lo mejor me aventé la bronca, porque yo dije, pues sí tengo deducciones personales. Más adelante, tal vez, pues ya me di cuenta que no cumplo con los requisitos que deben cumplir dichas deducciones. Y pues ya finalmente, partiendo del hecho de que yo entiendo que mi patrón ya no me realizó el cálculo del ISR anual, pues así me dé saldo a cargo, pues no hay más. Voy a tener que cumplir con dicha obligación, dado que por lo que contempla tanto artículo 97 o en algún caso el 98, pues ya no quedó esa obligación para el empleador, ¿no? Para quien paga el salario, sino ya se entiende trasladada dicha obligación al contribuyente, es decir, a quien percibe los ingresos salarios. Es correcto, maestro. Pues muy bien, ahora sí que explicado. Me encantó cómo lo explicó, cómo nos lo desmenuzó. Y prácticamente coincido todo esto. Y en esa parte rescato por ahí este umbral de los 500,000 pesos, porque creo yo la mayoría a veces nos vamos por los 400,000 de asalariados y vemos mucho los 600,000 respecto a premios y donativos, pero a veces nos olvidamos de estos 500,000, que efectivamente me dice si lo rebasas, considerando exentos y lo que ha pagado el impuesto definitivo. Y a veces se le escapa a la persona. Recordar que en esto pues entra, por ejemplo, lo que son viáticos, premios. Entonces, hay gente, yo decía una palabra que hace tiempo no sé si sea correcta, que viatica mucho o que viaja mucho y puede únicamente de viáticos estar recibiendo un importe incluso superior a los 500,000 o muy cercano. Pero recordar que nos habla de los ingresos totales, o sea, yo puedo tener a lo mejor 400,000 exento de viáticos y haber recibido 200,000 de premios y ya rebasarlo. Y las consecuencias de no declararlo, que yo tenía que haber cumplido con esa declaración porque estaba exento, pues pueden ser, digamos, peores. En el caso de los premios, ese impuesto definitivo, si es que pago un impuesto definitivo, pues ya no va a servir y voy a tener que acumularlo y me puede salir un impuesto a cargo. Entonces, sí vienen muchas reglas que hay que cuidar o detalles en específico y siempre digo, tener todos nuestros ingresos o percibido en el año, aunque no sea un ingreso como tal o no lo considere la persona física, porque voy al ejemplo claro de los viáticos o los premios, a veces van únicamente con lo del patrón de nómina respecto a sueldos y salarios, pero es que también recibes dinero a lo mejor de otras cuestiones, como puede ser el premio, como puede ser que te depositan para viáticos, por citar lo que se me hace más común, ¿no? También tenemos la enajenación de casa habitación, que es otro donde lo veo mucho. Creen que con lo de haber hecho la venta, que el notario lo declaró, y a lo mejor estuve exenta porque fue de 2 millones, no llegué a los 4,5 millones más o menos, que es la parte exenta que está en UDIs, creen que ya cumplieron y que ya el notario me retuvo, yo ya cumplí, no tengo que hacer nada. No, me falta un pasito, que es la declaración anual, y si yo no cuido esas partes, como usted comenta, pues me puede salir, digamos, un poquito perjudicial, porque entonces la ley me puede hacer o me obliga a tener que acumularlo o que juegue de manera diferente a como si yo lo hubiera ocurrido en un inicio. Y bueno, avanzando un poquito por ahí, la otra pregunta también, digamos, entiendo que le tocamos mucho asalariado, pero es quien más dudas a veces tiene. Me preguntan, ¿qué necesito para hacer mi declaración? Porque yo he escuchado que con una contraseña, he escuchado que con una firma, pero no hay citas, he escuchado que el SAT sacó una aplicación que es el SAT ID. ¿Qué tengo que hacer para poder presentar mi declaración
si yo quiero, ya sea porque así opté o bien porque estoy obligado. ¿Qué necesito para poderlo presentar? Y más allá de una contraseña o una firma, en papeles, o sea, ¿qué necesito? Porque a veces la persona no guarda, no documenta nada de lo que tuvo en el año. Claro que sí, estimado Fernando. Bueno, amén de los requerimientos técnicos, que podemos resumirlo a lo mejor en un buen equipo de cómputo, en una buena conexión de internet, pues a lo mejor ahí podríamos, además de señalar este asunto que mencionas de la contraseña o de la e-firma, que también la podemos usar para loguearnos como llave de acceso, pues hoy día y para como pintan las cosas, pues pareciera que debía tener un poco de fortuna, ¿no? Esperar tal vez que los astros se alineen y que esté disponible la página, ¿no? Eso por cuanto a lo que hace a la tecnología. Concretamente, la otra parte que tú comentas, pues también muy atinadamente, es correcta, ¿no? Yo tengo que empezar, si yo soy el contador, que en este caso están demandando mis servicios para poder apoyar al contribuyente, pues no es solo cosa de voltear a ver un repositorio del SAT de donde yo descargo como tal, pues facturas de ingresos, facturas de egresos, dependiendo ya, por supuesto, cada régimen, constancias fiscales, ¿no? De retenciones, pagos, etcétera. A lo mejor voltear a ver estas herramientas que hoy día pone la autoridad en nuestras manos, como es el visor de CFDI de nóminas, el visor de deducciones personales. Como tú bien apuntas, no todo es la tecnología, ¿no? Finalmente, nosotros como profesionales de la contaduría debemos hacer un filtro, un check-up, un diagnóstico inicial de, bueno, pues sabes que a lo mejor es necesario aplicar y aunque pueda sonar para el cliente, prospecto de cliente o cliente potencial, pues un asunto muy, pues así, a lo mejor burocrático, aburrido, pues hay que empezar a cuestionar, ¿no? Hay que empezar a filtrar la información con el contribuyente en ese sentido, ¿no? Oye, ¿sabes qué, estimado contribuyente? Déjame preguntarte, a lo largo del año, ¿enajenaste algún tipo de bien mueble, algún tipo de bien inmueble? ¿Obtuviste o tuviste alguna otra fuente adicional de ingresos, como pudiera ser, pues, un donativo, ¿sí? Como pudiera ser tal vez alguna herencia, algún legado? Son cosas que a veces en esa carrera de que me pido, perdón, o que no me espero al final porque no vaya a ser que luego ya vaya a estar saturada la plataforma, pues es una carrerita, ¿no? Y se dejan, lo hemos visto, hemos sido testigos, incluso a nivel de firmas de algunos despachos, pues que ya luego se van enterando ahí a los 3 meses, a mitad de año, es que, ¿qué cree? Que había obtenido este otro tipo de ingresos, ¿no? Y no es algo así que, pues que no sea como tú apuntabas en el comentario anterior, algo importante, ¿no? No se le debe de meritar, no se le debe restar importancia. Recordemos, y volviendo yo a este artículo 150, si nos detenemos en el tercer párrafo, si bien nos habla de la totalidad de los ingresos, pues también señala específicamente algunas fracciones del artículo 93. Estas fracciones, pues lo que refiere a viáticos, como tú bien comentabas, enajenación de casa habitación, la obtención de herencias o legados. Y bueno, si eso nosotros no lo declaramos, así lo señala el artículo 150, ¿no? Que hay que declararlo todo, entendiendo, por supuesto, aquí en este punto que declarar no tiene que ver específicamente con pagar ISR. Declarar puede entenderse también a nivel de manifestar o de informar dichos ingresos. Entonces, pues el propio artículo 93 lo confirma también el artículo 150, pues como tal, esas exenciones, esa parte que de origen o de inicio yo no tenía que pagar el impuesto sobre la renta, pues yo no estaría cumpliendo el requisito que propiamente es informarlo cuando la totalidad de mis ingresos excedan de 500,000. Entonces nosotros como profesionales de la contaduría, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Monitorear, ¿sí? En este caso, pues también conversar con el cliente, con el prospecto de cliente. No solo es hablarle y sí, ahorita bajo todo y en 10 minutos la tiene, ¿no? Bueno, si hay suerte con la página, ¿no? Entonces es muy importante tener ahí
algún tipo de metodología, tenerlo asentado